de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a estar estudiando en esta noche los versículos del 5 al 11. Esta prédica viene a ser más o menos la continuación de la última vez que yo prediqué un jueves, así que si vinieron y si estuvieron atentos van a entender mucho mejor esto, y si no, podrán ver la otra ahí en YouTube. Vamos entonces a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. En esta noche vamos a estar meditando en un mensaje titulado Los de la carne y los del Espíritu. Los de la carne y los del Espíritu. Como les comenté, viene a ser más o menos una continuación de la prédica pasada, aunque no es necesario que escuchen o que se acuerden de la pasada para entender esta, pero si se acuerdan, mucho mejor. Y el apóstol Pablo, luego de decir que no había condenación para los que estaban en Cristo Jesús, luego nos dice o nos expone lo que es la diferencia entre los que están en el Espíritu y los que están en la carne. Puede haber confusión en cuanto a la diferencia de los que están en la carne y los que están en el Espíritu, hasta tal punto que muchos hoy día se confunden y tratan o hablan de cristianos carnales o de cristianos mundanos, pero tal cosa no existen los cristianos carnales, son dos cosas excluyentes. Como lo habíamos visto en la prédica pasada, o son cristianos o son carnales, pero no existe tal cosa como los cristianos carnales o los cristianos mundanos. Es como decir un negro blanco o un círculo cuadrado, pues simplemente es ilógico. Y hay un gran abismo de diferencia entre un carnal y un espiritual. Los cristianos somos espirituales, pero los del mundo son carnales. Los hijos de Dios somos espirituales, pero los del mundo son carnales. Entonces, esta prédica la vamos a estar repartiendo en 3 puntos principales. El primer punto que vamos a ver es la intención del corazón. El versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La intención del corazón es la primera manifestación de una vida renovada por el Espíritu Santo. Ahí comienza la renovación del Espíritu Santo, en las intenciones del corazón de una persona. Por eso los hijos de Dios, nosotros los cristianos, en nuestra vida pasada éramos una cosa, pero ahora somos otra cosa. En algunos sucedió esto de repente, de un día para otro, ya cambiaron toda su manera de ser, su forma de pensar, pero en otros fue algo un poquito más paulatino, de algunos meses, algunos años, incluso décadas puede durar esta transformación, porque en cada
En cada persona actúa diferente la salvación. Pero lo que sí es cierto es que en todos nos es renovado el entendimiento. En todos nos es renovada la intención de nuestros corazones. De modo que antes anhelábamos y disfrutamos hacer lo malo, pero ahora, después de haber conocido a Cristo, anhelamos y disfrutamos hacer lo bueno. Entonces, la intención del corazón es la primera manifestación de una vida salvada por la sangre de Jesucristo. Y el cambio de corazón, efectivamente, es una de las principales características del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, recordemos que habla de ese pacto que reemplazó al pacto mosaico, al antiguo pacto. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, desde el Antiguo Testamento y también en Ezequiel, estaba profetizado que nuestro corazón iba a ser cambiado. Anteriormente los corazones no eran cambiados, pero ahora, gracias al Espíritu Santo de Dios, los corazones de todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador son cambiados. Nuestros corazones son cambiados de un corazón de piedra a un corazón de carne. El corazón de piedra no accede a las leyes de Dios. El corazón de piedra no obedece las leyes de Dios, pero el corazón de carne anhela y ama la ley del Señor, como lo cantamos ahora, que esa ley de Dios es nuestra sabiduría, nuestra necesidad, nuestra delicia, nuestra satisfacción. Esa es la ley de Dios para nosotros que somos salvos. Entonces, los creyentes del Antiguo Pacto no tenían un corazón renovado, seguían los mandamientos porque eran una ordenanza escrita, mas no porque en su corazón amaran profundamente la ley de Dios. Y usted me dirá, bueno, David en los Salmos dice que amaba la ley, que era su delicia. Recordemos que David es sombra de Cristo, que es sombra de lo que Cristo iba a hacer también con nosotros. Entonces, es ahora en el nuevo pacto que realmente tenemos un corazón renovado, un corazón que ama la ley y los mandamientos divinos. Es de hecho también por esta razón, que Israel se volvía constantemente a los ídolos, porque leemos muchas veces en el Antiguo Testamento que Dios se manifestaba a su pueblo, Dios hacía milagros, maravillas y prodigios, y el pueblo en ese momento creía, pero pasaba el tiempo y se volvían otra vez a los ídolos, volvían otra vez a la fornicación y volvían otra vez a incumplir los mandamientos del Señor. Esto era porque sus corazones no estaban renovados, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Y para nosotros es muy fácil juzgarlos de que se volvían constantemente a los ídolos, de que volvían constantemente atrás, aún viendo los milagros del Señor. Pero es que el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. Siempre tenían que ver para creer. El Señor tenía que hacer milagros, tenía que hacer cosas maravillosas para que ellos pudieran creer, porque de otra manera no podían creer. Tenían que ver para poder creer. Entonces, el pueblo de Israel, y en el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Pacto, no estaba el Espíritu Santo obrando como obra hoy día en cada uno de nosotros, sino que las personas y el pueblo del Señor seguían los mandamientos porque estaban escritos en el libro, en tablas de piedra y en el libro de la ley. A diferencia de hoy día, que los mandamientos ya están escritos ¿en dónde? En nuestros corazones. Por eso amamos la ley del Señor. En el versículo 6 entonces dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo primero que se nos viene de pronto a la mente cuando leemos esto de el ocuparse de la carne o las cosas de la carne, de pronto podemos pensar en robos,
en blasfemias, en mentiras, en fornicación, en adulterio, en homicidios. Y aunque estas cosas son, digamos, lo peor, hay maneras más sutiles de ocuparse de la carne. Obviamente los robos y los homicidios y todas estas cosas son cosas de la carne. Pero hay maneras más sutiles de ocuparse de la carne, que muchas veces pueden pasar desapercibidas por nosotros. Entonces, por ejemplo, para dar simplemente unos ejemplos, ocuparse de la carne puede ser no hacer las cosas para la gloria de Dios. Eso puede ser ocuparse de la carne. Porque si yo no hago las cosas para la gloria de Dios, entonces ¿para la gloria de quién lo estoy haciendo? Pues para la mía. Si yo no hago las cosas para la gloria de Dios, estoy haciendo las cosas para mi propia gloria. Y si yo estoy haciendo las cosas para mi propia gloria, me estoy ocupando de la carne. Cualquier cosa que hagamos en nuestra vida cotidiana, sea estudiar, sea trabajar, sea hacer las compras, mercar, lo que sea, incluso tratar mi cuerpo, incluso comer, todo este tipo de cosas yo las debo hacer para la gloria de Dios. Sino que hoy día parece ser que a los cristianos se les olvidó que hay un pecado que se llama la glotonería, y están todo el tiempo tratando su cuerpo como si su cuerpo no les perteneciera también al Señor. Y le meten cantidad de cosas al cuerpo y comen lo que se les da la gana, a la hora que se les da la gana, y eso se llama glotonería. Y no estamos cuidando nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, recordemos que también fue redimido, también fue rescatado para el Señor. En 1 Corintios 6, 19 al 20, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo debemos de cuidar también. Entonces dice en el 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, a Dios no le pertenece solamente nuestra parte interior, nuestra alma, nuestro espíritu, a Él le interesa también nuestro cuerpo. Porque cuidando nuestro cuerpo damos testimonio de la obra que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Entonces, el ocuparse de la carne es cualquier cosa que no tenga que ver con darle la gloria al Señor. Eso puede ser ocuparse de la carne. Algo muy sutil, pero que muchas veces pasa por desapercibido, pero que muchos de nosotros, de pronto en alguna ocasión, podemos caer. Entonces, todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios. Entonces, recapitulando, el 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Recordemos que los que son de la carne son los incrédulos, los que no son salvos. Los que somos del Espíritu somos los creyentes, los hijos de Dios. Para que no vayamos a confundir esto con lo de los cristianos carnales. Los cristianos carnales no existen. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy interesante para terminar de comprender bien que no existen los cristianos carnales. O somos cristianos o somos mundanos. Algunas veces los cristianos parecen carnales, sí, pero no son carnales. Que muchas veces los mundanos parecen más cristianos que los propios cristianos, también, pero no son cristianos. Entonces, continuamos. Segundo punto, versículo 9. El segundo punto es, el Espíritu Santo nos hace espirituales. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Perdón, yo leí el 8, no leí el 8, ¿cierto? El 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo que nos hace a nosotros espirituales no es esforzarnos en ser espirituales, sino tener el Espíritu de Cristo morando en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos hace espirituales. No es tanto la manera en la que actuamos,
La manera en la que actuamos es el resultado de tener el Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu de Cristo, entiéndase como el Espíritu Santo, es lo mismo. El ser espirituales es tener el Espíritu de Cristo en nosotros. Ahora, conforme a eso nosotros ya actuamos como espirituales, como lo decía el versículo 5, que los que somos espirituales pensamos en cosas espirituales, o sea, en hacer el bien, en seguir los mandamientos del Señor. Entonces, la única manera de vivir según el Espíritu, la única manera de vivir según el Espíritu es teniendo al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo no le puedo exigir por eso al incrédulo que viva como un creyente. Muchas veces de pronto hemos cometido este error. Al incrédulo, cuando de pronto le vamos a hablar a algún familiar o cuando estamos evangelizando, decirle, deje de robar, deje de consumir drogas, deje de cometer fornicación, deje de mentir. Y eso es un error, aunque estas cosas son objetivamente malas, pero si lo que queremos es que sea salvo, no podemos decirle que deje de comportarse como un incrédulo, porque es que es incrédulo. Es que va a decir, ¿y para qué? ¿O por qué? Si le decimos, es que a Dios no le agrada, y él va a decir, bueno, no importa, y ya. ¿Cómo tenemos que evangelizar? No mandando a la gente, sino diciéndoles que se arrepientan, que reciban a Cristo como Salvador. Después de que se arrepientan y reciban a Cristo como Salvador, van a comenzar a vivir como cristianos. Pero si empezamos al revés, los vamos a frustrar y vamos a meterles en su mente que es que la salvación depende de lo que ellos dejen de hacer. Y la salvación no depende de esto. La salvación depende de Cristo. Y si Cristo está en mi vida, yo voy a dejar entonces de robar, de mentir, de fornicar y hacer todo ese tipo de cosas. Porque entonces voy a amar los mandamientos del Señor. Entonces no le puedo exigir al incrédulo que viva como un creyente, porque el incrédulo es incrédulo y el creyente es creyente. Yo no le puedo decir al cerdo que se bañe todos los días, porque el cerdo es cerdo. Tengo que hacer que el cerdo deje de ser cerdo para que se bañe todos los días, ¿cierto? Amén. Entonces no podemos evangelizar exigiendo. No podemos evangelizar exigiendo ni condenando. Es más, ni siquiera invitando a la iglesia. Porque muchas veces también cometemos este error. Conocemos a alguien que es incrédulo y le decimos, venga a la iglesia, como si la iglesia repartiera la salvación a las personas. Usted primero tiene que evangelizar. El evangelio no es venga a la iglesia, el evangelio es Cristo murió por ti, Cristo derramó tu sangre por ti para perdonarte. Si yo no le digo nada, solamente le digo venga a la iglesia, viene a la iglesia justo el día que están hablando de la gran tribulación, imagínense, va a salir con miedo de acá. Entonces, tengo que evangelizar de la manera correcta. Después de evangelizarlo, después de que esa persona entendió el evangelio, sí le puedo invitar a la iglesia para que entienda más profundamente algunos temas. Entonces, no podemos hablarle a los incrédulos de esta manera, ni siquiera infundiéndoles miedo, o también algo que de pronto puede resultar chocante para muchos de nosotros, que de pronto crecimos con esta cultura de evangelizar diciendo Cristo viene pronto, y solamente le decimos arrepiéntase porque Cristo viene pronto, y los dejamos en las mismas. Ellos no saben qué significa Cristo viene pronto, ellos no saben a qué va a venir Cristo o qué tiene eso que ver con qué. Tenemos que predicarles un evangelio completo, porque si yo salgo diciendo solamente Cristo viene pronto, los dejo igual. Ellos que van a saber a qué viene Cristo, o para qué, o por qué. Entonces, el evangelio es Cristo murió para perdonarnos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. No Cristo viene pronto, ni venga a la iglesia, eso no es el evangelio. Esas cosas después.
Cuando esa persona entienda el Evangelio, va a saber qué significa Cristo viene pronto. Va a saber a qué viene Cristo, ¿cierto? Pero primero tiene que entender qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y por qué se tiene que arrepentir? El Señor Jesús decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, la única manera de vivir según el Espíritu es tener al Espíritu Santo. Y la única manera de tener al Espíritu Santo es aceptando la salvación, siendo salvos, siendo hijos de Dios. Así el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y ahora puedo entender todas las cosas. De ahí en adelante puedo entender por qué tengo que dejar de robar, por qué tengo que dejar de mentir, por qué tengo que dejar de adulterar. Ahí sí entiendo por qué. Ahí sí entiendo por qué. Pero tenemos que aprender a evangelizar al derecho, no al revés. Conclusión de este versículo: lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué esta diferencia? Porque hay muchos incrédulos, lastimosamente, y esto lo digo lastimosamente, hay muchos incrédulos que incluso viven mucho mejor que nosotros los creyentes. O sea, se comportan mucho mejor que nosotros los creyentes. Entonces, la diferencia realmente no la pueden hacer nuestras obras. Porque si la diferencia la hicieran nuestras obras, pues tendríamos muy mala reputación como iglesia cristiana. Porque hay muchos cristianos que lastimosamente por su inmadurez viven incluso peor que muchos incrédulos. Vamos a ver un ejemplo para que me entiendan mucho mejor. Y vamos a ver el caso de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a nuestro Señor Jesús. Muchas personas dicen que Judas perdió su salvación cuando traicionó a Jesús o cuando se suicidó. Pero permítame diferir, yo creo que Judas no perdió nunca su salvación. Yo creo que Judas nunca fue salvo. Y por esto lo creo. Vamos a ir a San Juan 12. Esto no es una opinión, esto lo aseguro porque la palabra me da testimonio de esto. San Juan 12, versículos del 1 al 6. Vamos a leer entonces. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron así una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. Lo que sucede con este pasaje que hemos acabado de leer es que esto da testimonio de que Judas nunca fue salvo, aunque caminó un tiempo con Jesús. Porque acá nos dice que Judas era ladrón. Judas parecía una persona moral, porque en ninguno de los evangelios se le recrimina algún acto de inmoralidad aparte de este. Y tengamos en cuenta, más bien, pensemos una cosa. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Incluso creo que Pedro fue uno de los que más dolores de cabeza le dio a Jesús. Lo negó 3 veces. Después Pablo lo tuvo que reprender porque estaba predicando cosas que no eran. Sin embargo, a Pedro nunca se le llamó mentiroso.
porque haya negado a Jesús. Mateo, el evangelista Mateo, luego de ser llamado, nunca más se le llamó ladrón. Recordemos que Mateo era recaudador de impuestos y eran ladrones. Sin embargo, a Mateo nunca, después de haber sido llamado, se le llamó ladrón. Pablo, después de haber sido llamado por Jesús, nunca se le llamó asesino, porque Pablo era asesino, ¿o no? Pablo era asesino, perseguidor de la iglesia, no los perseguía para darles un abrazo, los perseguía para matarlos, ¿cierto? Y no se le llamó nunca a Pablo asesino después de haber sido llamado por el Señor. Pero en el caso de Judas no es así. Después de haber sido escogido como apóstol, era ladrón. O sea que Judas era ladrón antes de haber sido llamado, cuando fue llamado y cuando se suicidó también era ladrón. Él nunca dejó de ser ladrón. ¿Y cómo se le puede llamar ladrón a alguien que es salvo? ¿Acaso no dice 1 Corintios 6 del 10 al 11? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso, mis hermanos, yo creo que Judas nunca fue salvo, así haya sido llamado como apóstol. El hecho de que el Señor Jesús lo haya llamado como apóstol no quiere decir que lo haya salvado. De hecho, Él lo llamó para eso. Él lo llamó para que lo entregara, para que se cumpliera la profecía del Salmo 41, de Zacarías 11. Zacarías 11, sí. Estaba profetizado que había uno que lo iba a entregar, que lo iba a vender. Entonces, Judas no es que haya perdido su salvación. Judas nunca fue salvo. Siempre fue ladrón. Y los ladrones no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto, ¿por qué se los digo, mis hermanos? Porque quien no tiene el Espíritu de Cristo simplemente no es de Cristo. Y así de sencillo. No importa que venga a la iglesia, que se congregue todos los días, que venga a todo, que sirva en todo. No importa, esas cosas no quieren decir que alguien sea salvo. Pueden ser los frutos de alguien salvo, pero eso no define la salvación de alguien. Lo que define la salvación de alguien no es lo que pasa en su exterior, es lo que pasa en su interior, o lo que pasó en su interior. Lo que define la salvación de alguien no es lo que haga con su carne, es lo que haya sucedido con su espíritu. Y si el Espíritu de Cristo mora en alguien, esa persona es salva. Y si el Espíritu de Cristo no mora en alguien, esa persona no es salva. Y ya. Entonces, el que Judas haya sido por ejemplo alguien muy moral, bueno, aparentemente moral, que haya caminado con Jesús y lo que sea, eso no lo hace salvo. Siempre estuvo condenado. Y al final simplemente dio el fruto de lo que era. Entonces, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Tercer punto, la esperanza de nuestros cuerpos. Y leo el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra versión dice: pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Las consecuencias del pecado son la muerte física y la muerte espiritual. En el jardín del Edén, cuando Dios les estaba haciendo la advertencia, a Adán, le dijo que el día que comiera de ese árbol iba a morir. Y esa promesa que le hizo Dios a Adán se cumplió, porque Adán murió espiritual y físicamente. Físicamente no murió en ese momento, pero después murió, porque Adán no estaba hecho para vivir
Adán estaba hecho para vivir eternamente, no estaba hecho para vivir un periodo de tiempo. Pero Adán murió y después de Adán todos murieron. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Entonces, las consecuencias del pecado son la muerte física y son la muerte espiritual. Los incrédulos, y nosotros también en otro tiempo cuando éramos incrédulos, cargábamos ambas muertes. La física, porque todos estamos atados a la muerte física. El hecho de que todos envejezcamos y muramos es porque pecamos, es por causa del pecado. El hecho de que el ser humano muera es una paga, es la paga por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en otro tiempo nosotros también cargábamos con estas dos muertes. Estábamos muertos espiritualmente, pero también íbamos a morir físicamente. Pero cuando vino Cristo, ¿qué sucedió con nosotros? Una de esas dos muertes se revertió inmediatamente. Fue la muerte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. Estábamos muertos espiritualmente porque no podíamos ver nuestra condición. No podíamos reconocer a Jesús, no podíamos ver a Jesús, estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando Cristo, por su Espíritu Santo, nos dio vida, pues pudimos ver. Y nuestro espíritu pasó de muerte a vida. Ahora, ¿qué pasa con la segunda muerte? O sea, me refiero a la muerte del cuerpo. También todos en algún momento vamos a morir, sea cual sea la razón. Pero nuestros cuerpos van a ser transformados. Porque aunque muramos física, este cuerpo actual que tenemos, aunque este cuerpo actual en algún momento va a morir, nosotros no vamos a quedar así, sino que se nos dará un cuerpo glorificado. Un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Entonces nuestro cuerpo seguirá muriendo, pero al final se nos dará uno a la semejanza de Cristo. El versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo nos ha dado vida en nuestro espíritu, también ese mismo Espíritu Santo dará vida a nuestro cuerpo cuando muramos. Porque para este cuerpo no hay nada que hacer. Este cuerpo ya está sujeto al pecado y ya nada que hacer, ¿cierto? Lo podemos someter por el poder del Espíritu, pero siempre lastimosamente le vamos a fallar al Señor. Entonces este cuerpo que tenemos va a morir, va a ser consumido por la tierra. Pero al final, cuando Cristo venga, nuestros cuerpos se nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo con el que también resucitó nuestro Señor Jesús. Como dice Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nuestro Señor transformará este cuerpo humillante, por un cuerpo semejante al suyo. Y gloria al Señor por eso, porque definitivamente nosotros, mis hermanos, no tenemos esperanza sin Cristo. No tenemos esperanza. No podemos hacer nada. Si el Espíritu Santo no renueva nuestros espíritus, si el Espíritu Santo no renueva nuestras almas, estamos destinados a la condenación. Es más, si fuera por nuestras obras, estamos destinados a la condenación. Por eso el énfasis de Pablo es, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ya. Y ahí se acabó todo.
Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es ahora la distinción. El Espíritu Santo es ahora la distinción de aquellos que somos hijos de Dios y de aquellos que no lo son. Entonces no se trata de lo que seamos exteriormente. Nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de ser, nuestra forma de ser, es el resultado de haber sido renovados interiormente. No es la causa de nuestra salvación, es el resultado de nuestra salvación. El mismo Espíritu que nos ha renovado interiormente nos transformará exteriormente cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Vamos entonces a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor eterno, te damos por tu gran amor y tu misericordia. Porque hoy, Señor, una vez más, bendice nuestras vidas con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque gracias a tu misericordia, gracias, Señor, a esa gracia inmerecida, hoy tenemos entrada a la vida eterna, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que transforma y renueva nuestras vidas. Te damos gracias por el Espíritu Santo que transforma y renueva nuestro entendimiento. Gracias te damos por estas promesas que nos haces, Señor. Y hoy tenemos la plena certeza y la plena seguridad de tus promesas, Señor. Tenemos la certeza de que moras en nosotros, porque el Espíritu Santo nos da testimonio, Señor, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabemos que somos tus hijos, Señor, que en ti estamos seguros. Y que así, Señor, como has transformado nuestros corazones, también transformarás, Señor, cuando tú vengas, nuestros cuerpos, Señor, para que sean semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. Gracias te damos, Señor eterno, por la obra, Señor, que haces en cada uno de nosotros. Y alabamos y glorificamos tu santo nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.